Buenas tardes, bienvenidos al cierre del dólar en Colombia. Soy Luisa Pérez y me agrada estar con ustedes para entregarles toda la información sobre las monedas y los mercados del mundo. Así las cosas, vamos a ver entonces de qué manera cerró el dólar durante la jornada, que como podemos ver tiene un precio de cierre de 3.658. Se movió entre un mínimo de 3.635 pesos y un máximo de 3.665, con un promedio de 3.652 pesos. Cabe recordar que en la apertura de hoy registró un valor de 3.650 pesos y que la jornada en el día de hoy fue bastante volátil, con un número de transacciones superiores a las 1.100 operaciones durante la jornada. Y a propósito de la sesión del mercado cambiario, esto explica Mauricio Acevedo, quien es estratega de divisas y derivados de Corfi Colombiana. La semana pasada operó prácticamente en lateral, con una alta volatilidad, y esto porque abrió el lunes pasado en 3.060,10 y cerró el viernes solamente 4 pesos abajo, en 3.556,25. La fluctuación sí fue amplia, de 131 pesos, operando desde un precio mínimo de 3.590, visitado el martes y el miércoles, y un precio máximo de 3.721, visitado el jueves pasado. Estas volatilidades que el mercado viene mostrando desde hace meses permite operar de forma programada. Esto significa que si necesita comprar divisas, puede montarse en la zona de 3.590 a 3.610, pero si por el contrario necesita vender, perfectamente se puede montar en la zona de 3.700 o por encima. El mercado viene dando oportunidades permanentes de esperar los niveles que más me convengan dentro de ese rango de 130 pesos. Opere de forma programada, déjese acompañar por nuestros comerciales y reciba nuestro análisis de forma permanente. No duden en contactarnos. El viernes aquí en Colombia el DANE publicó el primer dato de inflación, la inflación al mes de enero, luego de un fuerte incremento del salario mínimo. La inflación anual, que venía con un sesgo a la baja desde un nivel de 5.51% en octubre del año pasado, bajando a noviembre al 5.30% y bajando a diciembre al 5.10%, de nuevo comienza a tener una presión inflacionaria, porque la inflación anualizada a enero subió 25 puntos básicos con respecto al dato de diciembre, a un nivel de 5.35%. Esto registra una variación de 1.18%, mayor para este mes de enero, que no se veía desde el 2023. Los analistas expertos manifiestan que esto es solo el comienzo y que el mayor impacto se verá para el mes de febrero y de marzo. Ya se puede entender el motivo del por qué el Banco de República se anticipó a incrementar las tasas de intervención en 100 puntos básicos, el incremento del 23% del salario mínimo. Según el DANE, la mayor variación mensual se registró en los restaurantes y hoteles, en donde el incremento fue del 2.94%. Al final, ¿esto cómo puede afectar el dólar en Colombia? Pues dándole fortaleza al peso, debilitando el dólar para continuar en el camino a la baja, dado que el Banco de la República seguro seguirá incrementando las tasas a tratar de contener la inflación. Y si pagamos mejor en Colombia, más recursos podrán llegar para invertir, porque pagamos a buenas tasas. En resumen, la tendencia bajista estructural creo que continuará sin problema. El viernes el mercado abrió en 3.681 y cerró 25 pesos abajo, en 3.656,25. La fluctuación de la jornada fue de 42 pesos, entre un precio mínimo de 3.653,19 y un precio máximo de 3.694,75. Se operaron 1.141 millones de dólares y la TRM para hoy es de 3.670,20. En el plano internacional, el yen se fortaleció el lunes después de la victoria electoral del primer ministro japonés Sanae Takaichi, revirtiendo 6 días consecutivos de pérdidas, y el dólar cayó frente a otras monedas importantes tras un informe de que los reguladores chinos han aconsejado a las instituciones financieras que se reduzca su exposición a los bonos del Tesoro estadounidense. Les cuento que el yen se había depreciado ligeramente inicialmente tras la victoria de Takaichi el domingo, alcanzando su nivel más bajo en 2 semanas, pero luego se fortaleció a medida que avanzaba la jornada. Es así como el dólar bajó alrededor de un 0,97% frente al yen a 155,70. De esta forma termina el DXY durante la jornada, que como podemos observar tiene una caída de 0,69%, ubicándose en 96 unidades.
96. Así las cosas, pues el DXY rompe esa barrera de los 97 y se sigue ubicando todavía por ese valor. En otras noticias, las acciones japonesas alcanzaron máximos históricos el lunes, después de que los conservadores de la primera ministra Sanae Takaichi consiguieran una victoria electoral arrolladora en las elecciones legislativas del domingo. La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, logró una victoria arrolladora en las elecciones legislativas del domingo. Según proyecciones, la coalición del Partido Liberal Democrático cosechó más de 2/3 de los escaños de la poderosa Cámara Baja del Parlamento que estaban en juego en los comicios anticipados, que la mandataria convocó el mes pasado, aprovechando su popularidad tras llegar al poder en octubre. Este triunfo le permitiría avanzar en su agenda ultraconservadora, que incluye un aumento del gasto en defensa, la posible reforma de la Constitución y normas migratorias más estrictas pese al descenso de la población. Nadie ayudará a un país que carece de la determinación de defenderse por sus propios medios. Defenderemos la paz y la independencia de Japón, su territorio, sus aguas territoriales y su espacio aéreo, y protegeremos la vida y la seguridad de todos nuestros ciudadanos. La región seguirá de cerca si Takaichi decide subir o bajar el tono después de haber enfurecido a China en noviembre con sus comentarios sobre Taiwán. Pekín prometió el lunes una respuesta contundente si las fuerzas de extrema derecha en Japón juzgan mal la situación y actúan de forma imprudente. Como nación, seguimos abiertos a diversas formas de diálogo con China. Ya tenemos intercambios de puntos de vista. Continuaremos esos intercambios. Sin embargo, desde la perspectiva de nuestros intereses nacionales, los abordaremos de manera serena y adecuada. Takaichi recibió un espaldarazo del presidente estadounidense Donald Trump, quien el domingo celebró su victoria. La primera ministra afirmó que reforzará con el mandatario la unidad inquebrantable de sus dos países durante su próxima visita a Estados Unidos. Ecuador y Colombia expusieron sus condiciones para terminar con la guerra arancelaria que afecta el comercio, la cooperación energética y el transporte de crudo entre los dos países. Ecuador y Colombia expusieron el viernes sus condiciones para terminar con la guerra arancelaria que afecta el comercio, la cooperación energética y el transporte de crudo entre los dos países. Estas naciones vecinas impusieron aranceles mutuos del 30% desde el 1 de febrero, luego de que el mandatario ecuatoriano Daniel Noboa acusara a Colombia de una gestión deficiente para combatir el crimen organizado en la frontera. La disputa se agravó cuando Colombia le suspendió la venta de electricidad a Ecuador y este elevó en 900% la tarifa para transportar crudo por su oleoducto. Al cierre de la cita en Quito, las cancillerías de ambos países señalaron que acordaron reforzar la seguridad en la frontera para combatir el crimen organizado en la línea fronteriza de unos 600 kilómetros, plagada de guerrillas y narcotraficantes. Proponemos pues un trabajo mancomunado que logre incrementar la lucha contra el narcotráfico con la participación y la coordinación también con Ecuador, como se ha venido dando, pero de forma mucho más permanente y coordinada. En el encuentro, Colombia solicitó que Ecuador retire los aranceles, pero Quito respondió que evaluará esta solicitud en una etapa posterior, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano. Ecuador detalló las propuestas de ambas naciones y rechazó que Colombia pretenda atribuir la responsabilidad a Quito por el desacuerdo en torno a los aranceles. Las condiciones incluyen acciones de Colombia para erradicar los cultivos de coca y la minería ilegal en la frontera, así como levantar la suspensión de venta de energía eléctrica a Ecuador. Quito, de su lado, aceptó revisar la tarifa del uso del oleoducto, según la Cancillería ecuatoriana. Noboa ordenó el alza de impuestos a las importaciones desde Colombia como compensación por los recursos invertidos en defender la frontera, pero su homólogo Gustavo Petro rechaza las acusaciones de una supuesta falta de cooperación en seguridad. Tras una reciente visita a Washington, Petro dijo que el presidente estadounidense Donald Trump aceptó mediar con su aliado Noboa para desescalar las tensiones. En otro mercado de la economía estadounidense, los rendimientos de los bonos del Tesoro se mantienen estables al comenzar la semana, ya que los inversores esperaban una serie de datos económicos, incluido el retraso del informe de empleo de enero. Les cuento que los inversores esperan una avalancha de datos económicos esta semana, muchos de los cuales se retrasaron debido al cierre parcial del gobierno estadounidense. Esto incluye el informe de nóminas no agrícolas de enero. Inicialmente estaba programado para el viernes pasado,
pasado, pero la Oficina de Estadísticas Laborales lo publicará el miércoles por la mañana. Se prevé que el informe muestre una ganancia de 60.000 empleos para el mes, tras un aumento de 50.000 en diciembre, según economistas encuestados por Dow Jones. Se proyecta que la tasa de desempleo se mantenga estable en el 4,4%. El índice de precios al consumidor de enero, también retrasado por el confinamiento, se publicará el viernes por la mañana. Los economistas encuestados por Dow Jones anticipan que la tasa de inflación anual se redujo al 2,5%. Además de estos informes, los inversores estarán atentos a las ventas minoristas de diciembre el martes y a las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo semanales el jueves. También habrá un amplio programa de ponentes de la Reserva Federal durante la semana, con los gobernadores Christopher Waller y Stephen Miller el lunes. El mercado también estuvo atento a las noticias provenientes de China, donde las autoridades instaron a los bancos a retirarse del mercado de bonos del Tesoro estadounidense debido a la preocupación por el riesgo de concentración y la volatilidad, según un informe de Bloomberg News. Las tendencias de bonos de Tesoro en China continental cayeron un 11% durante el último año, hasta los 682.600 millones de dólares. Y de esta forma así terminan los bonos del Tesoro en esta jornada, que como vemos ambos presentan comportamiento mixto. El bono de referencia a 2 años se redujo un punto básico en 3,48%, mientras que el bono de referencia a 10 años avanzó apenas 2 puntos básicos en 4,20%. Por otro lado, los precios del petróleo se mantuvieron estables el lunes, después de que Estados Unidos e Irán se comprometieran a continuar las conversaciones indirectas, aliviando los temores sobre el suministro de petróleo, pero el alejamiento de India de la compra de petróleo ruso está dando un piso a los precios. Irán y Estados Unidos se comprometieron a continuar las conversaciones, tras lo que ambas partes describieron conversaciones positivas. Esto alivió la preocupación de que la falta de acuerdo pudiera acercar a Oriente Medio a la guerra, dado que Estados Unidos ha desplegado más fuerzas militares en la zona. Aproximadamente una quinta parte del consumo mundial de petróleo pasa por el estrecho de Hormuz, entre Omán e Irán. El Brent y el WTI cayeron más de un 3% y un 2% respectivamente la semana pasada. Esto fue su primer descenso en 7 semanas, a medida que las tensiones disminuyeron y en medio de una liquidación más amplia del mercado por las acciones. Liderado esto, sin embargo, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán dijo que el país atacará las bases estadounidenses en el Medio Oriente si es atacado por las fuerzas estadounidenses. Los inversores también se enfrentan a los esfuerzos occidentales por limitar los ingresos de Rusia procedentes de las exportaciones petroleras que financian su guerra en Ucrania. La Comisión Europea propuso el viernes una prohibición total de cualquier servicio que apoye las exportaciones marítimas de crudo ruso. Así las cosas, les cuento que ambas referencias del petróleo están al alza. El petróleo de referencia Brent avanzó un 1,76% en la jornada, ubicándose en $69.25 en lo que respecta a esta jornada, y vamos a ver si de nuevo vuelve a retomar esos valores por encima de los 70, mientras el WTI también se comporta de la misma manera que el Brent, 1,72% en $64.64. Y en otras noticias, Irán descartó este domingo renunciar al enriquecimiento de uranio en el marco de sus negociaciones con Washington, incluso en caso de guerra con Estados Unidos, que mantiene la presión militar. Irán descartó el domingo renunciar al enriquecimiento de uranio en el marco de sus negociaciones con Washington, incluso en caso de guerra con Estados Unidos, que mantiene la presión militar. Tras una primera ronda de conversaciones el viernes en Omán, que ambos calificaron de positiva, los dos países afirmaron su voluntad de proseguir el diálogo. Pero Irán se mantiene firme en sus líneas rojas, al aceptar hablar únicamente de su programa nuclear y recalcando que tiene derecho a desarrollar energía nuclear con fines civiles. El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, reafirmó el domingo que Teherán no cederá a la exigencia del presidente estadounidense Donald Trump de renunciar al enriquecimiento de uranio. ¿Por qué insistimos tanto en el enriquecimiento y nos negamos a renunciar a él, incluso si se nos impone una guerra? Porque nadie tiene derecho a dictarnos nuestro comportamiento. Si Irán insiste en el enriquecimiento es porque rechaza la dominación.
Estados Unidos, que ha desplegado una amplia fuerza militar en el Golfo, incluido un portaaviones, exige un acuerdo más amplio que incluya la limitación de las capacidades balísticas del país y el cese de su apoyo a grupos armados hostiles a Israel. En caso de ataque, Irán advirtió que apuntaría a las bases estadounidenses en la región y podría bloquear el estrecho de Hormuz, punto de tránsito clave para el suministro energético mundial. Los países occidentales e Israel acusan a Irán de intentar dotarse de armas nucleares, algo que Teherán niega. Arakchi indicó sin dar más detalles que Teherán podría considerar una serie de medidas de confianza respecto al programa nuclear, a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales que asfixian la economía iraní, pero luego declaró que Irán tiene dudas sobre la capacidad de Estados Unidos para entablar negociaciones reales durante una rueda de prensa. La imposición de nuevas sanciones y acciones militares genera dudas sobre la seriedad y la disposición de la otra parte para llevar a cabo negociaciones genuinas. Estamos siguiendo de cerca la situación, evaluando todas las señales y decidiremos si continuar las negociaciones. Más tarde, el canciller iraní declaró que su país está en consultas con socios estratégicos, China y Rusia, sobre las negociaciones. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu viajará el miércoles a Washington para pedirle a Trump firmeza con Irán. Estados Unidos quiere que la guerra entre Ucrania y Rusia termine de aquí a junio y propuso albergar conversaciones entre ambas partes la próxima semana. Esto fue lo que indicó el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Estados Unidos quiere que la guerra entre Ucrania y Rusia termine de aquí a junio y propuso albergar conversaciones entre ambas partes la próxima semana, indicó el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Washington propuso por primera vez que los dos equipos negociadores de Ucrania y Rusia se reúnan en Estados Unidos, tal vez en Miami, dentro de una semana, detalló el mandatario ucraniano, tras las conversaciones celebradas el miércoles y jueves en Abu Dhabi entre Moscú y Kiev, junto con representantes estadounidenses. Ucrania dio su acuerdo para este nuevo encuentro, precisó Zelensky, recordando que su país no aceptaría acuerdos concluidos entre Estados Unidos y Rusia sin la participación de Kiev, en particular respecto a las delicadas cuestiones territoriales. Rusia, que lanzó su ejército ofensiva contra Ucrania en 2022, ocupa alrededor del 20% del territorio ucraniano y presiona para obtener el control total de la región de Donetsk, en el este del país, amenazando con tomarla por la fuerza si las negociaciones fracasan. Moscú exige también la retirada de las fuerzas ucranianas de las partes de ese territorio que aún controlan. Exige inaceptable para Ucrania, que considera que ceder terreno alentaría a Rusia. Kiev, que se niega a firmar un acuerdo que no disuada a Rusia de llevar a cabo una nueva invasión, propuso congelar el conflicto a lo largo de las actuales líneas del frente. Moscú rechazó esta propuesta y Washington aboga porque Kiev convierta las tierras que controla en la región de Donetsk en zona económica libre, donde ninguna de las dos partes ejerza control militar. Las garantías de seguridad son esenciales para Ucrania y para la fiabilidad de los acuerdos en general, para que Rusia no vuelva a Ucrania con una tercera invasión. A lo largo de las negociaciones, Rusia lanzó oleadas de ataques mortales contra Ucrania, afectando su red energética y provocando cortes de electricidad en gran parte del país. Al recibir el sábado en Kiev a la ministra francesa de Defensa, Catherine Vautrin, Zelensky abogó por una defensa aérea, una aviación militar y esfuerzos conjuntos por parte de los europeos. Y con esta información llegamos al final de este espacio. Espere a continuación toda la programación que tenemos para ustedes aquí en Primera Página, el canal de los negocios.